Voy a presentar el coloquio jurídico de hoy, que versa sobre asilo y refugio, régimen jurídico internacional y europeo. Precisamente hoy en día, con todas las migraciones que salen de motivos políticos en Magreb, en los saharauis que han estado desembarcando en Canarias, etc., es un tema que creíamos que era de especial relevancia. Y por eso hemos invitado a dos expertos, ahora los presentaré. En primer lugar va a hablar Fernando Lozano Contreras y en segundo lugar va a hablar María Díaz Crego. Estos coloquios se insertan en el marco de unos cursos en migración, extranjería y asilo, que también os hemos repartido un tríptico, ¿no? Son unos cursos online, precisamente por eso también se graba, porque aunque están invitados los alumnos online, sin embargo, algunos de ellos que viven en las distintas partes del territorio español no han podido venir, entonces pues se va a grabar el coloquio para dejarlo en la página web del Instituto de Estudios Latinoamericanos y que de esta manera puedan al menos consultar el coloquio que no han podido asistir. Bien, muy brevemente, para darle la palabra a los expertos en la materia, presento a Fernando Lozano Contreras, que es el profesor y doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en esta universidad desde 2007, si bien se formó, corrígeme Fernando si me equivoco, en la Universidad de Alicante, donde ejerció sus actividades docentes investigadoras desde 1998 hasta 2007. Fernando leyó su tesis en la Universidad de Alicante en 2005 con la máxima calificación cum laude. Y actualmente colabora en el Máster de Protección Internacional de Derechos Humanos que imparte esta universidad, es un máster universitario oficial, y además también es secretario, tiene es relevante su participación en otro máster también universitario en integración centroamericana, ¿no? Sí, integración regional. Integración regional. Bien. Ha publicado varios trabajos, libros y artículos en relación con cuestiones referidas a la protección de los derechos humanos a nivel internacional, particularmente también en relación con la apatridia, la Comisión Jurídica de la Apatridia y la práctica española y europea. Y sin más, nos va a hacer una introducción de lo que es el régimen jurídico internacional el régimen de asilo y refugio. Con posterioridad vamos a tener, su introducción va a tener una duración de unos 40, 45, 50 minutos, lo que ya esté oportuno. Luego habrá un turno de preguntas, van a poder plantear las preguntas que se estimen adecuadas. Una vez finalizado el turno de preguntas va a haber una pausa de en torno a unos 15 minutos y seguiremos con la siguiente ponente, que es María Díaz Crego, a quien presentaré en ese momento. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la asistencia y le cedo la palabra a Fernando, no sin agradecerle previamente la generosidad de haber asistido pues, un viernes a esta casa y al primer requerimiento. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. En primer lugar, quería agradecerle al Instituto de Estudios Latinoamericanos y en particular al profesor Manuel Lucas la invitación que me ha hecho llegar para participar en esta mesa debate, mesa coloquio, mesa redonda, en la que, como bien ha dicho él, vamos a hacer un breve recorrido por dos instituciones claves y bien conocidas, que son el asilo y el refugio. Yo voy a ocuparme del marco normativo y conceptual de ambas instituciones desde la óptica del derecho internacional público y también desde la óptica del derecho de la Unión Europea. El sumario, el contenido de mi exposición, como pueden ustedes comprobar, lo tienen ahí en pantalla, va a girar en torno a esos dos ejes. En primer lugar, voy a realizar una aproximación conceptual y normativa a ambas instituciones desde la óptica del derecho internacional público para, a posteriori, analizar esas mismas instituciones desde la óptica, desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea. Bien, tanto el asilo y el refugio son instituciones jurídicas con las que se pretende, en definitiva, proteger la vida y la libertad de ¿quién? Fundamentalmente de aquellas personas que se encuentran
sometidas a algún tipo de persecución o amenaza por parte de las autoridades estatales, aunque también son instituciones que sirven para proteger a esas mismas personas de persecuciones a las que pueden estar sometidas por parte de instituciones no estatales, por parte incluso de particulares. El asilo es una institución con la que se pretende, en definitiva, otorgar una determinada protección a extranjeros o apátridas, es decir, personas que carecen de nacionalidad, cuya vida o libertad están en peligro por actos, amenazas o persecuciones de las autoridades de otro Estado, o incluso por personas, como acabo de comentarles, por personas o multitudes que hayan escapado al control de dichas autoridades. Todos tenemos en la retina lo que está ocurriendo actualmente, como ha dicho el profesor Manuel Lucas, en el norte de África, ¿verdad? En Túnez, en Libia, en Egipto, particularmente hace unas semanas saltó a la prensa la llegada masiva de personas procedentes tanto de Túnez como de Egipto, últimamente de Libia, a las costas de la isla italiana de Lampedusa, cosa que ha preocupado sobremanera tanto a las autoridades italianas y por extensión a la Unión Europea. Esta es una definición amplia, la que les acabo de dar, de lo que podemos considerar como asilo. Es una definición de andar por casa, es una definición que no van a encontrar ustedes en ningún texto jurídico, al menos de carácter internacional, porque el derecho internacional no ha definido el asilo, no lo tiene definido. No hay ningún convenio, tratado internacional en el que esta institución aparezca definida. Ni tan siquiera existe un convenio internacional, un tratado internacional de alcance general, de alcance universal, que se ocupe de esta institución. Ahora veremos las razones por las que eso es así. Existen, ahora los trataremos uno por uno, entraremos en el marco conceptual. Existen tres tipos distintos de asilo. El asilo territorial, que es el tipo de asilo, la tipología más conocida. También existe otro tipo de asilo, que es el asilo diplomático, y una tercera clase o categoría de asilo que ya está en claro desuso y retroceso, que es el asilo neutral. Junto al asilo o frente al asilo nos encontramos con esta otra institución de la que también nos vamos a ocupar, que es el refugio. ¿En qué consiste el refugio? Pues el refugio también sirve, como he comentado anteriormente, para proteger la vida y la libertad de las personas que se encuentran sometidas a persecución, cuya vida, cuya libertad están en peligro. Es aquella protección, y leo literalmente la definición que nos da de refugio la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de Naciones Unidas, es aquella protección que se le otorga a aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de nacionalidad y no puede o no quiere, debido a esos temores que se ciernen sobre su libertad, sobre su vida, acogerse a la protección de ese país. También esta misma definición sirve para proteger la vida y la libertad de aquellas otras personas que carecen de nacionalidad, como les he comentado anteriormente, es el caso de los apátridas, y que además se encuentran en esas mismas circunstancias. Esta es una definición que podemos extraer del artículo 1A2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como les acabo de comentar. La diferencia fundamental en cuanto al marco normativo entre el asilo y refugio salta a la vista, ¿verdad? Les he dicho que no existe ningún tratado o convenio internacional, al menos de alcance general, en el que el asilo, la institución del asilo, aparezca definida. No ocurre lo mismo con el refugio. El refugio sí que ha sido objeto de atención y regulación por parte del derecho internacional público. La definición de refugio nos la ofrece una convención, un tratado internacional, el Tratado Internacional, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que son parte un buen número de estados, más de 150.
Bien, como les comentaba anteriormente, seguimos dentro del marco conceptual, de esa aproximación conceptual de la que vamos a partir. Existen distintos tipos de asilo. Está el asilo territorial, del que hablaremos a continuación, pero también junto al asilo territorial nos encontramos con el asilo diplomático y el asilo neutral. El asilo diplomático es una institución típica de los países latinoamericanos, no oponible a otros estados. Esto significa que España y los estados europeos no reconocen el asilo diplomático, no lo aplican, su práctica no lo contempla, ni su legislación tampoco. Es una institución que permite que personas perseguidas exclusivamente por motivos o delitos políticos puedan buscar y, en su caso, obtener protección en legaciones diplomáticas, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares de terceros estados que se encuentren en el territorio del estado que está llevando a cabo la persecución. El asilo diplomático no podrá ser concedido salvo en caso de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado, la persona que busca protección, en definitiva, salga del país, salga del territorio del Estado que le persigue con las debidas seguridades, con las debidas garantías. En definitiva, es una institución con la que se pretende, de nuevo, salvaguardar, poner a buen recaudo la vida, la libertad y la integridad la integridad personal de la persona que se encuentra sometida a persecución. Este es un tipo de asilo, de protección, que no se presta, como pueden ustedes comprobar, estrictamente en el territorio de un tercer estado, distinto del estado que persigue al particular. El particular perseguido lo que hace es buscar amparo en una legación diplomática, en un navío de guerra o en un campamento o un buque de estado, con el fin de salvar el pellejo. Con el fin de poner a buen recaudo su libertad o su integridad personal. Esta institución, como les acabo de comentar, es una institución típica de los países latinoamericanos. ¿Esto qué significa? Pues significa que, imagínense ustedes, que un nacional colombiano, por poner un ejemplo, se encuentra en una situación de peligro, sus autoridades lo persiguen con el fin de torturarle, someterle a tratos inhumanos y degradantes. Pues bien, ese nacional colombiano, si quisiera beneficiarse de esta institución, no lo podría hacer acudiendo, por ejemplo, a la Embajada de España en Bogotá, porque la Embajada de España en Bogotá no le va a conceder asilo diplomático, ni la embajada de ningún otro Estado europeo, porque ningún Estado europeo reconoce esta institución como una institución válida. Sí lo puede hacer, por ejemplo, acudiendo a la Embajada de Perú. Sí lo puede hacer, por ejemplo, acudiendo a la Embajada de Perú. Si ese nacional colombiano acude a la Embajada de Perú, la Embajada de Perú le pondrá todos los medios que esté a su alcance para facilitar que esa persona, perseguida por sus propias autoridades, pueda salir de Colombia hacia un tercer estado, que no tiene por qué ser Perú, hacia un tercer estado en el que su vida, en su caso su integridad, su libertad, no corra peligro. Hay una institución muy similar, muy parecida al asilo diplomático, que es el refugio temporal en las misiones diplomáticas, del que también han hecho uso determinados particulares bajo determinadas circunstancias. Hay una convención, ustedes si han estudiado Derecho Internacional Público la conocerán, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Bueno, esa convención lo que viene a decir es que las misiones diplomáticas, los locales diplomáticos, en especial las embajadas, son inviolables, gozan de inviolabilidad. Eso significa
que ninguna autoridad estatal, ninguna autoridad territorial del Estado en el que se encuentra ubicada la embajada puede entrar en la embajada sin el permiso, sin contar con el beneplácito previo del jefe de la embajada, del embajador, del jefe de la legación. Bien, de esta inviolabilidad diplomática se han beneficiado puntualmente personas que se han encontrado sometidas a persecución en su estado de origen. Bien, pues esta inviolabilidad de las misiones diplomáticas puede también servir, llegado el caso, para proteger temporalmente, no permanentemente, pero sí temporalmente, a cualquier persona que irrumpe en el local de la misión o en las residencias del personal diplomático. De esta institución del refugio temporal en las misiones diplomáticas sí que se pueden beneficiar a aquellas personas que pretendan evitar esa persecución, al menos temporalmente, introduciéndose o asaltando, en el buen sentido de la palabra, asaltando una embajada europea, por ejemplo. La gran mayoría de estados que rechazan el asilo diplomático, los estados europeos, autorizan en cambio el refugio temporal, el refugio temporal de sus embajadas, por razones humanitarias. Eso sí, en circunstancias extremas o excepcionales, en las que lógicamente la vida o la integridad de esas personas pues, sufren un inminente peligro. Este refugio cesará cuando haya expectativas de que el refugiado, que no asilado, porque no es asilo diplomático, es un refugio temporal, sea objeto de un juicio justo o no será perseguido por el hecho mismo de su petición de refugio. Lo que hace el jefe de legación en estos casos, en estas ocasiones, es darle amparo temporal a la persona, al grupo de personas que han irrumpido la embajada inicia negociaciones con el Estado territorial, con el Estado del que presuntamente están huyendo, esas personas. Se inician negociaciones y esas personas son, por decirlo de alguna manera, puestas a disposición de las autoridades estatales una vez el jefe de delegación ha obtenido las debidas garantías de que esas personas no van a ser sometidas en ese instante pues a ningún trato vejatorio, no van a ser castigadas por ello, por haber buscado refugio en la embajada. El refugio temporal en las misiones diplomáticas ha sido objeto también de noticias en la prensa. Ha copado en ocasiones, ahora no tanto, pero sí hace unos años, ha copado portadas, particularmente en los periódicos nacionales españoles. Ustedes son muy jóvenes, pero los más veteranos quizás recordemos la irrupción en la embajada de España en La Habana de un grupo de cubanos que los pobres pues buscaban amparo, ¿no? Buscaban protección de las autoridades españolas. El jefe de delegación diplomática lógicamente pues les dio cobijo temporal. Estuvieron allí unas cuantas semanas mientras que se llevaban a cabo las negociaciones llevadas a cabo por el jefe de delegación con las autoridades cubanas, y al final pues esas personas decidieron abandonar el local de la embajada porque previamente el jefe de la delegación española había llegado a un acuerdo con las autoridades cubanas y éstas se habían comprometido a no someter a ningún tipo de castigo a esas personas que habían buscado refugio, porque en definitiva se sentían perseguidas por las autoridades cubanas. Un caso más preocupante fue el que ocurrió en la Embajada de España en Guatemala en el año 1980. Por aquel entonces un grupo de indígenas, agricultores, encabezados por el padre de la actual Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. ¿La conocen ustedes? ¿Han oído ustedes hablar de Rigoberta Menchú? Es una indígena guatemalteca que ha llevado a cabo en su país acciones en pro de la defensa de la minoría indígena, de la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de ese colectivo. Pues bien, el padre de Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, en 1980, junto con un grupo de indígenas agricultores,
irrumpió también en la Embajada de España en Guatemala, solicitando amparo de las autoridades españolas. El régimen guatemalteco, por aquel entonces, pues había iniciado una dura campaña de acoso y derribo de la población indígena. No tuvieron más remedio que refugiarse en la Embajada de España, porque su vida y su libertad corrían serio peligro. También se iniciaron negociaciones. Lo que ocurre es que en este caso las negociaciones no llegaron a buen puerto. Las autoridades guatemaltecas decidieron asaltar la embajada española y quemarla. Como fruto de ese asalto, pues murieron unos cuantos funcionarios de la embajada española, además de los indígenas que se habían refugiado en el terreno que ocupaba la embajada, en la parcela que ocupaba la embajada, y España y Guatemala rompieron relaciones diplomáticas y así estuvieron durante algunos años, hasta que a posteriori, a través de las vías o canales diplomáticos, decidieron reanudar esas relaciones a cambio de una compensación y la petición de disculpas por parte de las autoridades guatemaltecas. Bien, pues este refugio temporal, las misiones diplomáticas, este sí lo autoriza y lo permite los Estados europeos, no así el asilo diplomático, que no lo reconoce. Y por último tenemos un tercer tipo de asilo, que es el asilo neutral, que ya les he dicho anteriormente que estaba en desuso. ¿Qué entendemos por asilo neutral? Pues la protección que concede un Estado neutral en tiempos de guerra a miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados beligerantes, que buscan refugio en su territorio. Esta es una institución de la que se ocupa sobre todo el derecho internacional humanitario. Si tienen curiosidad, luego podemos hablar de ella también. Bien, me he pasado una diapositiva. Bien, y llegamos así al asilo territorial, que es el que realmente nos interesa, porque es el que se aplica en Europa, el que sí reconocen los Estados europeos. El asilo territorial es aquella protección que un Estado presta en su territorio, no en una embajada o en un buque o aeronave de Estado, en su propio territorio, al acoger en él mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas fundamentalmente por motivos políticos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el estado de procedencia, que no tiene por qué ser el estado del que esas personas son nacionales. Ojo, una persona que es nacional de un determinado estado puede estar residiendo en otro estado y ser perseguida en ese otro estado y buscar refugio, en este caso asilo territorial, en un tercer estado, un estado europeo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, como les he comentado en la introducción, no existe en el plano universal una convención, un tratado internacional que regule el asilo territorial. En el ámbito americano sí. En el ámbito americano sí que se aprobó en 1954 una convención sobre asilo territorial, que es la Convención de Caracas, de la que son parte un buen número de estados latinoamericanos. La concesión de asilo es una facultad del Estado inherente al ejercicio de su soberanía territorial. No es un derecho, y esto que les quede bien claro ya desde el principio, porque es un matiz importante a tener en cuenta y consideración, no es un derecho del particular perseguido, sino una concesión graciosa del Estado que lo concede, que concede el asilo. Así lo establece la Declaración 2312, Romanos 22, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el único instrumento internacional que hasta la fecha pues, ha tratado de manera general, con alcance general, la institución del asilo territorial. Es una declaración de la Asamblea General que, como bien saben ustedes, no tiene fuerza jurídica vinculante ni obligatoria. No es una convención, no es un tratado internacional. Pues así de claro lo deja la Declaración sobre el Asilo Territorial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El asilo es un derecho del particular. Los particulares tienen derecho a buscar asilo, tienen derecho a buscar asilo, pero no así a obtenerlo. Es el Estado el que tiene la libertad de concederlo o no.
si se cumplen determinados requisitos o condiciones, como pueden ustedes bien imaginar. Por lo tanto, no existe una obligación internacional que imponga a los Estados el deber de conceder asilo. A lo más que ha llegado el derecho internacional es a reconocer el derecho que tiene todo individuo, toda persona, que se encuentra sometida a persecución por motivos políticos, fundamentalmente, el derecho a buscar asilo. Derecho a buscar asilo. Así lo establece la Declaración de las Naciones Unidas que acabamos de citar, y así lo establece también el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como bien saben ustedes, si han estudiado Derecho Internacional Público o están en la clase del profesor José Luis Chapado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tampoco tiene fuerza jurídica vinculante. Está contenida en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero carece de fuerza jurídica vinculante. Sí que tienen fuerza jurídica vinculante aquellas disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se han convertido en normas constitucionarias, pero la declaración de por sí no tiene fuerza jurídica vinculante. Esa declaración a la que hemos hecho referencia anteriormente de la Asamblea General, la Declaración sobre el Asilo Territorial de las Naciones Unidas, nos dice además que quedan excluidos del asilo los que hayan cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad. A esas personas no, ni tan siquiera se les reconoce el derecho a buscar asilo, mucho menos a obtenerlo, ¿verdad? Bien, una diferencia de matiz importante entre el asilo territorial y el refugio. La calificación de las causas de asilo corresponden al Estado territorial, es decir, al Estado que tiene que conceder el asilo. No ocurre lo mismo con la calificación de las causas del refugio, que, como hemos visto anteriormente, están tipificadas en una convención internacional, la Convención Internacional sobre el Estatuto del Refugiado de 1951. ¿De acuerdo? ¿Qué lleva aparejada el otorgamiento o la concesión del estatuto o del estatus de asilado? Pues fundamentalmente la concesión del asilo lleva en la práctica aparejada el otorgamiento de un permiso de residencia y trabajo para la persona que lo ha obtenido, que ha cumplido con los requisitos, con las condiciones establecidas en la legislación del Estado territorial, que se lo ha concedido. Esa persona, a partir de ese momento, puede no solo residir, sino además trabajar en el Estado territorial, en el Estado que le ha concedido el asilo. Bien, aunque la profesora María Díaz Crego quizás haga mayor hincapié en este tema, simplemente les apunto que el asilo territorial está reconocido en España, aunque con matices, como ahora comprobaremos. En España, la ley que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria, si se denomina la ley, es de 2009, es anterior, pero la última reforma ha sido introducida en el año 2009, Ley 12/2009 de 30 de octubre, que configura el asilo reconocido en el artículo 13, apartado 4 de la Constitución Española. El artículo 13, apartado 4 de la Constitución Española, lo que hace es reflejar lo que viene a su vez a decir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a buscar asilo. Toda persona que se encuentre en territorio nacional, en este caso, en España, tiene derecho a solicitarle asilo a las autoridades españolas. La diferencia de matiz, en la que ahora profundizaremos cuando hablemos de la legislación comunitaria, es que en España y en general en todos los países de la Unión Europea, con la excepción del Reino Unido, de Irlanda y de Dinamarca, que han quedado fuera de la política común de asilo europea, les decía que en España se le va a conceder la condición, se le va a reconocer la condición de asilado a quienes entren dentro o cumplan las condiciones o requisitos del refugiado. En España y en todos los países de la Unión Europea, lo que ha sucedido es que ha habido una cierta simbiosis entre la figura del asilo y del refugio.
Es decir, yo si quiero solicitar asilo a las autoridades estatales de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, lo puedo hacer, pero tengo que reunir los requisitos que aparecen establecidos y tipificados en la Convención Internacional sobre el Refugiado, en la que se establece, reconoce el Estatuto del Refugiado de 1951. Claro, como hemos comprobado anteriormente en la diapositiva inicial, la definición que se nos da de refugio en la Convención de 1951 es mucho más restringida que la definición amplia que hemos dado de asilo. Dentro de la figura del asilo cabe cualquier motivo de persecución. Cualquier persona que se encuentra sometida a persecución por cualquier causa podría solicitar y obtener el asilo. No ocurre así con el refugio. Para que una persona pueda beneficiarse de la institución del refugio, tiene que estar incluida, su situación tiene que incluirse en alguna de las causas del supuesto de hecho recogido en el artículo 1A2 de la Convención de 1951. Por lo tanto, se le va a conceder el derecho de asilo en España y en todos los países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, a los que ostenten la condición de refugiados. Es decir, a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. En esta misma situación pues, se le aplicaría a los apátridas. En estas mismas situaciones se les aplicaría a los apátridas. Es decir, que si hay una persona, imagínense ustedes que a España llega una persona que en su país de origen, en su país de residencia, está siendo perseguida, pero no por ninguna de estas causas o motivos. Automáticamente se le excluye. Se le excluye del ámbito de aplicación de la ley reguladora del derecho de asilo, al menos. A esa persona no se le va a conceder asilo, porque no cumple las condiciones que debería cumplir para beneficiarse del estatuto de asilado. No cumple las condiciones establecidas en la Convención Internacional sobre el Estatuto del Refugiado. ¿De acuerdo? Bien. Como ya les comentaba, la legislación española en la materia pues, ha tenido que ajustarse, obviamente, y está condicionada al derecho de la Unión Europea, del que vamos a hablar pues, a continuación. Estamos en tiempo todavía, ¿no? Bien, como les comentaba antes de pasar a ver cuál es la normativa europea al respecto, a diferencia del asilo, el refugio es una categoría autónoma establecida en instrumentos internacionales. ¿Esto qué significa? Pues significa que es el derecho internacional público el que nos dice cuándo nos encontramos ante un refugiado. Es el derecho internacional público el que obliga a los Estados a reconocerle ese estatus a una persona, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos que establece, en este caso, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y el Protocolo Adicional de 1967. Como les acabo de comentar, la definición de refugiado obviamente es más restrictiva que la de asilado, puesto que limita el artículo 1A2 de la Convención de 1951, como hemos podido comprobar, limita taxativamente las causas que justifican la concesión del estatuto de refugiado. Claro. Los Estados parte en la Convención tienen la obligación de reconocer como refugiados a cualquier persona que reúna las condiciones exigidas por la Convención. Pero si falta una de esas condiciones, no hay obligación que valga. No hay obligación que valga. En algunos ámbitos regionales, no en Europa, obviamente, pero sí en África o en América, esta definición, este estándar mínimo, por así decirlo, se ha visto ampliada o reforzada. Se ha visto ampliada o reforzada. En continentes como África o América se dan casos en los que se le ha concedido la condición de refugiado
a personas que pues, estaban en otra situación de las que recoge o a las que hace referencia el artículo 1 a 2 de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado. La concesión del estatus de refugiado no genera, en cambio, una obligación para el Estado de conceder un permiso de residencia y de trabajo en su propio territorio. Esa es otra diferencia fundamental e importante que distingue al asilo del refugio. Si yo como Estado le reconozco el estatuto de asilado a una persona, automáticamente le estoy otorgando un derecho de residencia y de trabajo a esa persona. No ocurre así cuando le reconozco la condición de refugiado. La concesión del estatuto de refugiado no genera una obligación para el Estado, una obligación jurídica de concederle a esa persona un permiso de residencia o de trabajo en su propio territorio. Tan solo le confiere al refugiado un derecho de garantía básico, que consiste en no ser devuelto en ningún caso al territorio donde sufre persecución, donde se le persigue, Es lo que se denomina el principio de no devolución o de no refoulement, en francés. Claro, esto no impide que el Estado que le ha reconocido a una persona la condición de refugiado lo pueda expulsar hacia otro territorio. Obviamente no lo puede hacer hacia el territorio que le persigue, pero sí hacia otro territorio. O incluso cabe la posibilidad de que ese Estado que le ha concedido la condición de refugiado lo devuelva, pero hacia otro Estado considerado por él como seguro. Por lo tanto, la persona que adquiere la condición de refugiado no adquiere ningún otro derecho, salvo este, el no ser devuelto en ningún caso al Estado, al territorio donde sufre persecución. Bien, de este principio, en la práctica, no solo se están beneficiando los refugiados, ya se lo adelanto, sino cualquier persona que haya sufrido o tema sufrir una persecución o la violación de sus derechos fundamentales. Así lo viene reconociendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de la interpretación del artículo 3 de la Convención, de la que hablará la profesora María Díaz, creo. Bien, y por último, para cerrar este capítulo del refugiado y pasar ya a la Unión Europea, conocen ustedes el ACNUR, ¿verdad? ¿Han oído hablar alguna vez de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados? Pues la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es esa institución creada por Naciones Unidas precisamente para controlar la correcta aplicación e interpretación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. La agencia, que actualmente está encabezada por el portugués António Guterres, tiene el mandato de dirigir y coordinar toda la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en el mundo. Hace poco, hace una semana, creo recordar, estuvo por aquí el representante de ACNUR en España, que dio una charla muy ilustrativa, con datos, con estadísticas muy interesantes. El objetivo principal de la ACNUR, obviamente, es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados. Se esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro estado distinto del que le persigue, obviamente, con la opción de regresar a sus hogares de forma voluntaria cuando la situación se calme. Cuenta con más de 6.800 funcionarios repartidos por cerca de 120 países, en los que, como bien saben ustedes, lo habrán leído en la prensa o lo habrán visto en televisión, proporcionan protección y ayuda humanitaria. En la actualidad hay más de 36 millones de refugiados en el mundo, refugiados. Y no hablamos de desplazados internos, a los que no he hecho referencia, porque también hay desplazados internos. Hay un buen número, hay unos cuantos millones de desplazados internos, que son personas que tienen que huir de sus casas, lo único que buscan refugio en otras regiones de su país. Huyen de la violencia que se está dando en una determinada región de su país. No tienen medios para salir fuera y se quedan en su país, pero se ven desplazados territorialmente.
Esto pasa mucho, está ocurriendo sobre todo en Latinoamérica, con las poblaciones indígenas. Bien, en España hay una representación del ACNUR. Conforme a la legislación española, la representación de ACNUR en España interviene activamente a lo largo de todo el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado. Lo que hace la representación de ACNUR en España es fiscalizar la actividad de las autoridades españolas, con el fin de que la conducta, la actitud de esas autoridades se ajuste a lo que establece la Convención de 1951. ACNUR vela, obviamente, por la correcta aplicación de la normativa internacional sobre refugiados y, llegado el caso, incluso puede asesorar, obviamente respetando la soberanía y las leyes del Estado en el que opera, en este caso, pues en España, asesora a las autoridades españolas en temas de asilo y refugio, así como a los propios solicitantes de asilo, y a los propios solicitantes de asilo y refugio. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora sí pasamos a la situación actual del asilo y del refugio en la Unión Europea. España, como bien saben ustedes, es Estado miembro de la Unión Europea. Y en materia de asilo y refugio, la Unión Europea pues tiene mucho que decir, obviamente. La libre circulación de personas es un derecho fundamental que asiste a los ciudadanos de la Unión Europea. Los ciudadanos europeos son conscientes de ello. Es una libertad que se nos reconoce no solo en los tratados fundacionales, en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también en la normativa que los han desarrollado. Se expresa esta libre circulación, esta libertad de circulación de personas, se expresa a través de lo que denominamos espacio de libertad, seguridad y justicia. Claro, en el momento en el que desaparecen las fronteras internas, en el momento en el que desaparecen los controles fronterizos entre los Estados miembros con el fin de hacer efectiva, plenamente efectiva, esa libre circulación de personas, surge un problema. Bueno, surgen varios problemas, pero uno fundamental. La supresión de las fronteras internas obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a realizar una gestión común, una gestión reforzada de la frontera exterior, de las fronteras externas de la Unión. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Pues, entre otros, pues con el objetivo de regularizar la entrada y la residencia de personas procedentes de países extracomunitarios, de terceros países. Y eso lo ha hecho la Unión Europea a través, entre otras, a través de medidas como la política común de asilo, en la que se contemplan tres formas distintas de protección con regímenes jurídicos diferenciados, que vienen a conformar lo que hoy se denomina como Sistema Europeo Común de Asilo, del que en principio han quedado fuera el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, porque así lo quisieron, así lo han manifestado. Bien, el asilo en la Unión Europea, como les he adelantado antes, cuando hacía referencia a la legislación española, el asilo en la Unión Europea es definido conforme a la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y su protocolo de 1967. En la Unión Europea, el asilo es la protección territorial que un Estado presta a las personas perseguidas por los motivos contemplados en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Pues que se da una simbiosis entre asilo y refugio en la Unión Europea, que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, obviamente. Claro, ¿qué pasa con aquellas personas cuyo caso particular no encaja en los supuestos de hecho contemplados en el artículo 1A2 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Quedan desprotegidas? ¿Las devolvemos a su país de origen, a pesar de que allí parece ser que son perseguidas? Por causas o motivos distintos de las contempladas en la Convención, pero son perseguidas. Pues no, obviamente. Lo que ha hecho la Unión Europea ha sido crear, junto con el asilo, otra institución distinta que es denominada protección subsidiaria. Es una protección
que se le otorga a aquellas personas que, sin entrar dentro de la definición de refugiado, son protegidas, van a ser protegidas, porque sus derechos fundamentales pueden correr peligro si son devueltos al Estado de donde provienen. De donde provienen. Esta protección subsidiaria, en la práctica, se le suele conceder sobre todo a aquellas personas que huyen de un conflicto interno, un conflicto internacional que afecta al Estado, al territorio en el que residen o del que son nacionales. Y luego también tenemos un tercer régimen jurídico diferenciado, que es el denominado régimen de protección temporal. Es un régimen muy específico que ha sido creado para la acogida de grandes masas de población que salen de su país como consecuencia de guerras o bien de catástrofes naturales, sin necesidad de que estas personas padezcan persecución. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos instantes. Es el mecanismo que se ha activado con motivo de lo que está ocurriendo, está sucediendo en el norte de África. La llegada masiva de personas a las costas, como les comentaba anteriormente, a las costas de Lampedusa, la isla italiana de Lampedusa, ha hecho que se haya activado, ha provocado que se haya activado en la Unión Europea este régimen de protección temporal. Este régimen de protección temporal. Bien, que se instauró, que se creó tras la guerra de los Balcanes. Aquí les pongo entre paréntesis lo de Kosovo, es precisamente por eso. Bien, ¿cuáles son los objetivos que la Unión Europea persigue con la creación de este régimen jurídico? Pues fundamentalmente la creación de una normativa armonizada en materia de asilo. Antes cada Estado establecía sus propias reglas del juego. Ahora ya no es así. Las fronteras entre los Estados han desaparecido, hay una frontera exterior común, hay que acordar normas mínimas para evitar determinadas disfunciones, como por ejemplo para evitar los refugiados en órbita o para evitar las solicitudes múltiples de asilo. Por esas y otras razones, la Unión Europea ha creado una normativa armonizada en materia de asilo, con la que se pretende, entre otros objetivos, fijar criterios y mecanismos para determinar, por ejemplo, algo tan sencillo como qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo o de protección subsidiaria. Eso que parece tan obvio, en la práctica no lo era. Si yo llego al territorio comunitario huyendo de una persecución a la que estoy siendo sometido en mi país de origen, en el país en el que resido, o bien llego al territorio comunitario porque hay un conflicto civil que está asolando mi región y tengo que salir de allí, lo primero que tengo que saber, y lo primero que tienen que saber las autoridades europeas, es ante quién solicito, ante quién presento la solicitud de asilo. Pues bien, la normativa europea se ha encargado precisamente de fijar criterios y mecanismos para determinar qué Estado miembro es precisamente responsable de examinar cualquier solicitud de asilo o de protección subsidiaria. También otro de los objetivos que se han procurado lograr, alcanzar, es el de establecer las condiciones necesarias de su acogida. Una vez que esa persona llega y solicite el asilo, ¿qué hacemos con él? Le otorgamos un permiso de residencia y, si es así, ¿qué clase de permiso de residencia? Le damos acceso al mercado laboral y, si es así, ¿cómo y dónde? Por supuesto, otro de los objetivos que ha pretendido alcanzar a través de la política común de asilo los países, los Estados miembros de la Unión Europea, ha sido pues regular la afluencia masiva de personas desplazadas, que es el caso al que nos referíamos hace unos instantes. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto, cuando surge un conflicto que obliga a una gran masa de población que antes residía en un territorio no miembro de la Unión Europea, a un Estado no miembro de la Unión Europea? ¿Qué pasa si esa masa de población se desplaza hacia el territorio comunitario? ¿Cómo debe reaccionar? En primer lugar, el Estado al que accede esa masa de población, y cómo debe reaccionar, en segundo lugar, cómo deben reaccionar el resto de Estados. Bien, eso también aparece regulado, ha sido regulado a través de distintas directivas y reglamentos. Todos aquellos aspectos que son regulados por las instituciones europeas a través del derecho de la Unión Europea
siguen siendo competencia de los Estados miembros, quienes, respetando la normativa comunitaria, pueden seguir manteniendo sus políticas de asilo. En este sentido, es importante saber que existe, para que la política común de asilo pueda ser ejecutada con las debidas garantías, se han creado, por un lado, unos instrumentos de carácter económico, un instrumento de carácter económico particularmente, que es el Fondo Europeo para los Refugiados, del que, si quieren, en el debate podemos hablar, y también se ha creado, recientemente, en el año 2010, se ha creado una Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que tiene su sede en Malta, y cuyo objetivo fundamental es reforzar la cooperación práctica en materia de asilo, facilitando el intercambio de información y de experiencias entre los países y Estados miembros de la Unión Europea. Este es el marco normativo europeo en el que no voy a entrar, obviamente. Simplemente sepan que los artículos 3, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, los artículos 67 y 77-80 del TFUE, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en esos artículos se reconoce el derecho al asilo y además se aboga por constituir, crear una normativa común de asilo en territorio de la Unión Europea. El derecho a asilo también es reconocido, ha sido reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y luego contamos con una serie de reglamentos y directivas que lo que hacen es, pues, llevar a buen término los objetivos a los que hemos hecho referencia anteriormente. Luego, si quieren, podemos hablar de alguna de estas directivas o algunos de estos reglamentos. Bueno, y por último, y con esto voy a terminar, no obstante, si tienen alguna duda, luego en el debate hay muchas cosas de las que podemos hablar, que me dejo en el tintero. Bueno, vamos a dejarlo aquí si quieren, en esta diapositiva. ¿Qué implica ser asilado o refugiado en la Unión Europea? Esta es una visión utilitarista, ¿no?, del asilo, en este caso del asilo-refugio, porque ya hemos dicho anteriormente que la Unión Europea se le va a conceder el estatuto de asilado a aquella persona que cumpla, que entre dentro de los supuestos derechos establecidos y reconocidos en la Convención Internacional sobre el Estatuto del Refugiado. Bien, pues el ser asilado o refugiado en la Unión Europea implica fundamentalmente el derecho a no ser expulsado, obviamente. Los que obtengan la condición, el estatus de asilado o refugiado en la Unión Europea, tienen derecho también a ser informados en una lengua que el beneficiario comprenda, claro, durante todo el proceso, desde el momento en el que esa persona solicita la condición de asilado refugiado. Por supuesto, el asilado refugiado en la Unión Europea tiene derecho a un permiso de residencia de al menos 3 años, que es renovable. Si yo he solicitado la condición de asilado y no la he obtenido, y a cambio sí he podido obtener la otra protección, la protección subsidiaria, en ese caso, claro, el estatuto no es tan... el estatuto de la protección subsidiaria no es tan generoso como el estatuto de asilado. En ese caso, si se me ha concedido la protección subsidiaria, el permiso de residencia es de 1 año y no de 3. Obviamente tengo derecho también, si se me ha concedido la condición de asilado, tengo derecho a circular libremente, ojo, por el territorio del Estado miembro que le ha reconocido el estatuto de asilado. ¿Tengo derecho a viajar a otro país, a otro Estado, sea o no comunitario? Pues sí. Lo que pasa es que tendré que solicitar permiso, tendré que pedirles permiso a las autoridades del Estado que me han concedido el estatuto de asilado. Por supuesto, tengo derecho de acceso al empleo y derecho a recibir cursos de formación profesional. Tengo derecho de acceso al sistema educativo. También tengo derecho a obtener un alojamiento adecuado. Derecho de asistencia social y sanitaria. Por supuesto, acceso a los programas de integración y de repatriación voluntaria, y no se contempla por el momento, ni creo que se contemple en un futuro al menos cercano, el derecho a la reunificación familiar. El derecho a la reunificación familiar no se reconoce, no se contempla. Algo que sí que se le reconoce, por ejemplo, a los extranjeros, a los residentes que no siendo nacionales de ningún Estado miembro de la Unión Europea, a los residentes de larga duración. A los asilados, a los refugiados, de momento no. No se les contempla el derecho
a la reunificación familiar. Es decir, que si yo he tenido la suerte de obtener la condición de asilado en la Unión Europea y mi familia se ha quedado en mi estado de origen, pues la condición de asilado no me da derecho a traer a mi familia en las mismas condiciones en las que yo estoy a este territorio. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias, lo dejamos aquí si quieren. Vamos a hacer una pequeña pausa. Primero si queréis, sí, un turno de preguntas, muy bien, o un debate, perfecto. Y luego ya una pausa de unos 10 minutos antes de la siguiente ponencia. ¿Quiera plantear ahora alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Pregunten, por favor, no sean tímidos. Seguro que tienen muchas preguntas. Yo le hago una muy sencilla. A ver, bueno. ¿Se excluyeron Irlanda, Reino Unido y Dinamarca? Porque sí, porque no quieren entrar en ese saco. Miren, el tema de la política común de asilo tiene sus entresijos, por así decirlo. El espacio de libertad, seguridad y justicia, dentro del cual se incluye la política común de asilo, se inició en 1992. Hay atisbos de haberse iniciado antes, pero sobre todo en 1992, con la negociación y posterior entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, se planteó como un tema que debía entrar dentro de lo que se denominaba cooperación intergubernamental. Antes, ahora ya no, existían 3 pilares clásicos, ¿no? La Unión Europea se sustentaba sobre 3 pilares. Un pilar central de integración y 2 pilares laterales de cooperación. El primer pilar de cooperación es el de la política exterior y seguridad común, y el otro pilar de cooperación era el de la cooperación en asuntos de justicia interior. Y dentro de este pilar intergubernamental de cooperación se incardinó en origen el espacio, lo que hoy se denomina espacio de libertad, seguridad y justicia. Bien, cuando los Estados miembros decidieron dar un paso más en el proceso de integración europea y modificar el Tratado de la Unión Europea, el original, el de Maastricht, decidieron trasvasar parte de los temas, de los ámbitos que se encontraban en ese pilar gubernamental, de intergubernamental de cooperación, al pilar de integración. Y uno de esos ámbitos que propusieron trasladar al pilar de integración fue precisamente el de la política de visados, inmigración y asilo. En ese momento, obviamente, pues había estados que no estaban de acuerdo con ello, entre ellos el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca son muy celosos de su soberanía y no quieren que nadie les diga a quién se les debe conceder el estatuto de asilado o a quién se le debe conceder el estatuto de refugiado y en qué condiciones. Y optaron por esa vía, por la vía de marcarse. El resto de estados pues se lo permitieron. ¿Por qué? Porque bueno, pues el objetivo era pues empezar a establecer al menos los cimientos sobre los cuales construir una política común de asilo. Si el precio que había que pagar era ese, es decir, dejar fuera de inicio al Reino Unido, a Irlanda y Dinamarca, pues ese precio había que asumirlo. No obstante, sí que le advierto que el hecho de que en origen se quedaran fuera no significa que se hayan demarcado totalmente de la política común de asilo. Es decir, la Unión Europea en ese sentido se ha mostrado muy flexible. La Unión Europea permite que cuando ellos lo consideren adecuado o necesario puedan sumarse a las iniciativas europeas, a las iniciativas que se aprueben en Bruselas sobre estas materias. De hecho, por ejemplo, esta directiva que tengo aquí delante, en la que, como les he adelantado antes, se establecen las normas mínimas que tienen que aplicar los Estados cuando se dan circunstancias tales como la afluencia masiva de personas desplazadas. En el apartado, vamos a ver, en el apartado 24, se dice claramente que, a tenor del artículo 3 del protocolo sobre la posición del Reino Unido, anejo al Tratado de la Unión Europea, el Reino Unido notificó por carta de 27 de septiembre de 2000, es decir, días antes de que se aprobara esta directiva, su deseo de participar en la aprobación y aplicación de la presente directiva. Por lo tanto, el Reino Unido, aunque en origen quedó fuera de la política común de asilo, se ha ido incorporando a ella.
Ha ido aceptando lo que ha querido, se ha seguido la carta, por así decirlo. En el caso de Irlanda, pues en el párrafo 25 de esta misma directiva se utiliza una fórmula parecida para decir que Irlanda no participará en la adopción de la presente directiva. En el párrafo 26 se hace referencia a Dinamarca para decirnos que no, que Dinamarca no participará en la adopción de la presente directiva. Pero hay otras directivas referidas tanto a asilo como a refugio en las que sí han participado esos tres estados. Entonces, sobre todo por esa fórmula, pues en definitiva lo que se trataba era de avanzar en el proceso de integración europea. Y si el precio que había de pagar era este, que es un precio liviano, por así decirlo, porque no pasa nada, es decir, se les da la opción de que cuando quieran pues, participar y formar parte de la política de asilo. Lo que han hecho es pues, curarse salud. Miren ustedes, nosotros no vamos a aceptar todo lo que ustedes, todo lo que ustedes aprueben o adopten en materia de asilo. Queremos tener libertad. Queremos tener libertad para aceptar pues, aquello que nos interesa, que nos pueda en definitiva beneficiar. El resto de Estados miembros consideraron que, bueno, que era una fórmula pues, que sí, que se podía articular, algo que se podía permitir y lo permitieron. Y así han funcionado hasta ahora. ¿De acuerdo? Obviamente, si el Reino Unido decide no participar, no tiene derecho a voto. Porque estas directivas, todas las decisiones relativas al asilo y al refugio se votan, tanto en la Comisión como en el Consejo, sobre todo en el Consejo. Entonces, cuando el Reino Unido, Irlanda o Dinamarca deciden no participar, porque no quieren que se les aplique esa normativa, lo que hacen es no votar, obviamente. Vale. Más dudas, más preguntas, más cuestiones. Sí, Jerome. Los estudios de derecho de asilo están con el de YouTube contra la paz o la voluntad. Sí. O si se hace en los otros países, ¿puedes decir algo? O por ejemplo, Estaría, claro, en ese caso sí que pueden decir algo, porque el Estado que concediera el asilo a personas que se encuentren en una situación estaría incumpliendo un tratado internacional. Y por lo tanto sí podrían decir algo, obviamente. Obviamente. Fíjense ustedes, sabe que la Corte Penal Internacional ya se ha puesto en marcha. Ese Estado estaría incurriendo en ciertos riesgos y procediera de esa manera. No solo estaría incumpliendo la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados, sino que si ese Estado es parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, también estaría incumpliendo ese otro instrumento internacional. Ojo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, obviamente. Ese Estado podría haberse sometido pues, a una demanda. Cualquier Estado parte de la Convención le podría exigir responsabilidad internacional ante el órgano jurisdiccional competente, que en este caso sería la Corte Internacional de Justicia, si así se ha reconocido. ¿De acuerdo? Más preguntas, más cuestiones, más reglas. Yo de todas formas, Sí. para que no sonemos contradictorios, Sí. pues voy a realizar una alusión precisamente a la pregunta que ha señalado usted, porque sí que es cierto que vamos a llevar una característica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tiene que llevar desde el punto de vista del asilo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver conmigo es que la protección que ha concedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es en ocasiones más extensa que la que contempla. Sí. Otros instrumentos internacionales. Sí. Claro. Entonces, efectivamente, vamos a ver que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce una protección, digamos, absoluta para que los que son perseguidos en sus países de origen. Entonces, no contempla la posibilidad de tener en cuenta que los causas de exclusión, como sí contempla la Convención de Ginebra. Entonces, vamos a ver que ahí quizás tendría tantas que los Estados están de hecho sometidos a obligaciones que resultan, en fin, un poco contradictorias. Esto se podría resolver simplemente indicando que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no exige que se reconozca el asilo a estas personas, sino que lo único que exige es que se garantice su modo de evolución al país en el que son perseguidas. Pero bueno, era simplemente para apuntarlo porque sí que es cierto que
En cualquier caso, la Unión Europea, como ya les he advertido anteriormente, ha optado por el estándar mínimo de protección, cosa que no han hecho en otros sistemas como el africano o el americano, en el que el estándar está por encima del estándar mínimo. La Unión Europea, pues por las razones que a nadie se le escapa, pues ha optado por esa vía, el estándar mínimo de protección. Por supuesto, se le puede reconocer la condición de asilado o, en su caso, refugiado a personas que no cumplan estrictamente las condiciones que establece en la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiado, a personas que se encuentren inmersas en otros supuestos de hecho. Lo que sí nos dice la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiado es que si hay personas que se encuentran en esa situación, se les debe automáticamente reconocer. Es una cláusula declarativa. Si tú te encuentras con una solicitud de asilo de una persona que encaja en alguno de los supuestos de hecho a los que hace referencia la Convención, tú tienes que reconocerle el estatuto de refugiado. Si esa persona te solicita la condición o el estatus de asilado, o en su caso, en este caso, refugiado, pero basándose o amparándose en un supuesto de hecho que no está contemplado en el estatuto del refugiado, pues haz lo que quieras. Si le quieres proteger, si le quieres conceder la condición de refugiado, concédesela. Salvo en esos casos muy específicos, salvo que esa persona sea un criminal de guerra, claro. Si esa persona, por ejemplo, sobre esa persona pesa una orden de la Corte Penal Internacional, no puedes hacerlo. El derecho internacional público al menos no te lo permite. Tú a esa persona no le puedes dar ni asilo ni refugio. Y si lo haces, pues tienes que atenerte a las consecuencias. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Solamente es una curiosidad y porque me parece muy interesante la descripción. Y en una parte decías que tienen derecho a alojamiento, ¿no? Los refugiados. Entonces, quería saber cómo se instrumenta, si lo conoces, en España o en otros países incluso, si el alojamiento se instrumenta, el Estado tiene que prestarle un alojamiento en viviendas de titularidad pública. O bien se le paga un dinero para que se alquile en su propia vivienda, si se le paga además un dinero de manutención, ¿no? Es decir, un poco por saber si lo conoces, porque es una cosa muy de... Sí, pues mira, yo te voy a hablar del caso que conozco, que es el caso de los cubanos. No sé si habrás oído hablar de ese caso. Hace poco llegaron a España para solicitar asilo, /refugio, un grupo de cubanos que estaban siendo perseguidos por el régimen de Fidel Castro. Y mientras su solicitud de asilo era resuelta por la vía express, por razones obvias, porque había razones políticas detrás, se les alojó en un hotel. Estuvieron alojados en un hotel, un hostal, en el centro de Madrid, un hotel pagado por las autoridades españolas. ¿Y una vez que le conceden la condición de refugiado? Una vez que le conceden la condición de refugiado, se le da un documento que acredita esa condición, y ese documento le otorga el derecho a residir y trabajar. A partir de ese momento, la persona tiene que buscarse la vida, claro. Con el documento ya en la mano, esa persona puede entrar en el mercado laboral. Puede entrar en el mercado laboral, además en igualdad de condiciones que el resto de nacionales. O sea, que sería como un alojamiento interino, ¿no? Sí, interino hasta que la solicitud de asilo /refugio, se resuelve. En el caso de los cubanos creo que incluso hubo quejas porque el hotel en el que les habían alojado era muy caro, entonces... el partido de la oposición se quejaba de por qué a este grupo de cubanos se les alojaba en un hotel caro y a otros que estaban en su misma situación pues los tenían alojados en hostales de mala muerte. Pero sí, existe una normativa establecida a tal fin. La normativa española establece que sí, que hay que darles alojamiento. Mientras que se resuelve. Por eso, claro, en estos casos las solicitudes de asilo pues muchas de ellas suelen resolverse por la vía express. Claro, cuando el caso está claro, cuando el caso
está claro, pues a España lo que le interesa, a toda España lo que le interesa es cuanto antes resolver, la situación, esa situación. ¿De acuerdo? Aunque habrá de todo, Luego la casuística es la casuística. Yo te he hablado del caso de los cubanos porque me llamó la atención, ¿no? Salió en la prensa, creo que leí la noticia en El País y luego creo que saltó a la televisión y bueno, es un caso especial. Yo tengo una pregunta. Por Sí. ejemplo, en Colombia recientemente todos, bueno, buena parte de los que acompañaron al presidente Uribe han pedido asilo político, básicamente en Latinoamérica, pero el tema es que inicialmente lo están fundamentando a partir de una persecución por motivos políticos y ideológicos, Sí. pero en el fondo pues hay delitos de corrupción, hay delitos también de interceptaciones ilegales a los partidos políticos y a la oposición. Sí. En este caso, digamos, primero, ¿cuál sería su opinión respecto de eso? Sí. Y digamos, en el supuesto caso de que se le hubiera concedido el derecho a asilo y con posterioridad las autoridades nacionales se dieran cuenta, digamos, las autoridades nacionales colombianas, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo opera, digamos, la ejecución de sentencias en el extranjero en este caso? Y no sé si... Claro, vamos a ver, hay varias cuestiones ahí, ¿verdad? Me habla usted pues de los acólitos del presidente Uribe que han salido huyendo del país, ¿verdad? Han solicitado asilo territorial, pues a lo mejor en Perú, en Venezuela. Bueno, en Venezuela dudo mucho, ¿verdad? En Perú, en Chile, en Argentina, en Panamá. Bien, claro, esos estados frente a los cuales, bueno, ante los cuales han presentado su solicitud de asilo son soberanos para otorgarles o no el asilo territorial. Nadie les puede decir si sí o si no. Si tú eres un Estado soberano y quieres concederle a esa persona el asilo territorial, si quieres lo haces y si no, pues no tienes por qué hacerlo. Claro, hay que ver los motivos por los que esas personas, que es la segunda parte de la pregunta, ¿no? Esas personas, al parecer, no son objeto de persecución política, por lo que usted me acaba de comentar, sino que han sido acusados en su territorio, en Colombia, de haber cometido delitos comunes. En principio el asilo no está para eso. En principio el asilo no está para eso, no está para proteger o amparar al delincuente común. No obstante, como le digo, el principio de soberanía territorial pues permite que un Estado, si lo considera oportuno, conveniente, pues, le otorgue protección, asilo territorial a esa persona, a ese delincuente común. Lo pueden hacer. Obviamente no van a, en la resolución de la solicitud de asilo no van a decir eso. Van a decir que se lo conceden porque consideran que desde el punto de vista político está siendo perseguido en su país de origen. Obviamente, porque si lo hicieran estarían incumpliendo, en este caso, la Convención de Caracas, claro, sobre asilo territorial, y si lo hicieran en la embajada, sobre asilo diplomático. Claro, esas personas, si efectivamente son perseguidas en su estado de origen o de nacionalidad por delitos, por haber cometido delitos comunes, tendrán que rendir cuentas ante la justicia colombiana cuando vuelvan a Colombia. Cuando vuelvan a Colombia, salvo que exista pues, algún convenio de extradición que permite, que habilite pues, la solicitud por parte de las autoridades colombianas del regreso de esa persona a su territorio para que cumpla esa condena. No sé ahora mismo si existe convenio de extradición entre Colombia y Panamá. Me imagino que si se han refugiado en Panamá es porque no hay convenio de extradición. Es porque no hay convenio de extradición. Aunque el juez colombiano los condene en ausencia, dudo mucho que, como no hay convenio de extradición, esas personas puedan ser encarceladas en su caso o previamente sometidas a juicios en territorio colombiano. ¿De acuerdo? Mi opinión personal, pues mi opinión personal es que el asilo está para lo que está, es decir, el asilo está para proteger a aquella persona que en una situación de vulnerabilidad, porque es perseguida por motivos políticos, por sus ideas políticas.
Si esa persona está siendo perseguida no por sus ideas políticas, sino porque ha cometido delitos comunes, por supuesto, no. Eso lo que hace es desvirtuar la institución. De manera que la desvirtúa cuando detrás no existen realmente motivos de persecución política, sino motivos puramente económicos. Si yo salgo huyendo de mi país porque no me puedo buscar la vida en mi país, obviamente, claro, voy a utilizar las herramientas, los instrumentos como hace el derecho. Y si el asilo es una buena herramienta para poder emprender una nueva vida en un estado extranjero, pues voy a intentarlo, obviamente. Voy a intentarlo, obviamente. Aunque sea consciente de que mi situación no encaja en el supuesto de hecho por el que se me tendría que conceder el asilo. ¿De acuerdo? Y digamos el tema probatorio, ¿cómo funciona? El tema probatorio, pues hombre, eso depende de la legislación de cada estado. Es la normativa nacional la que establece cómo se prueba que tú eres una persona perseguida en tu país de origen, en tu país de residencia. En este sentido es muy importante la labor de las ONGs. En ese sentido es muy importante la labor de las ONGs. Los estados que tienen que enfrentarse a la resolución de una solicitud de asilo suelen recurrir mucho a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales que operan en el terreno en ese estado del que esa persona ha seguido huyendo. Aparte hay otros indicios, ¿no?, que te pueden indicar si una persona es o no perseguida. Por ejemplo, si tu foto ha sido publicada en un diario nacional, no precisamente para darte buena publicidad, sino para decir, estos son los enemigos del régimen, ¿verdad? O en una plaza pública, como ocurre en Venezuela, como está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Las personas que se oponen a Chávez, su fotografía, junto con su historial, es publicitado en plazas públicas, acusándolos de ser enemigos del régimen. Pues sí, hay una persecución política, que duda cabe. Pero sobre todo es importante la labor que llevan a cabo las ONGs y en su caso ACNUR, claro. En su caso ACNUR, las oficinas de ACNUR, que se encuentran repartidas por todos los estados del mundo prácticamente. En caso de duda, pues tenemos esas dos fuentes de información, aparte de la prensa, en fin, testimonios indirectos. ¿Más preguntas? Sí. ¿Cuánto dura el estatus de asilado? El estatus en territorio europeo, en España en particular, y en todo el territorio europeo, en todos los países que se han acogido al sistema, a la política común de asilo, dura 3 años. 3 años y es renovable. Es renovable. Sí. Sin embargo, la protección subsidiaria es anual. Solo dura 1 año, también es renovable. Y el sistema que ha diseñado la Unión Europea para hacer frente a esa llegada, a esa previsible o posible llegada masiva de nacionales de terceros países al territorio europeo, dura 2 años. Como mucho puede extenderse 2 años. Cada 3 años el asilado obviamente tiene que solicitar la renovación de su condición de asilado. Puede incluso, llegado un momento, obtener la nacionalidad. Claro, eso nos quita que a partir del momento en el que esa persona se encuentra legalmente en territorio nacional, pues empiecen a correr los plazos para solicitar, llegado el momento, la nacionalidad de ese Estado, en el que ha buscado y ha encontrado además refugio, asilo. ¿De acuerdo? Y en el caso de que un asilado cometa, digamos, un delito de alta gravedad. Sí, pues en ese caso se le puede retirar la condición de asilado. Se le puede expulsar incluso del territorio. Lo que no puede hacer bajo ninguna condición ni circunstancia el Estado que le otorgó la condición de asilado y que ahora se la retira, eso también está regulado en la normativa europea, supuestos en los que se le puede retirar a una persona la condición de asilado. Lo que no puede hacer como castigo es devolverle al país de origen, al país del que ha seguido huyendo porque se le perseguía. Claro, eso no lo puede hacer. Pero sí que lo puede expulsar hacia otro Estado, hacia otro país,
de los que ese Estado que en su momento le concedió el asilo considera seguro. Que a lo mejor no lo es, que a lo mejor no lo es, pero bueno, que en la práctica a lo mejor no lo es. En el momento en que una persona obtiene, bueno, la condición de asilado, bueno, ya se equipara en derechos y obligaciones a los, podemos decirlo así, a los nacionales, es decir, que tiene que cumplir la normativa, la legislación española, en todos los sentidos, sea trabajador o sea empresario. ¿De acuerdo? ¿Más cuestiones? Sí. Pero si tú lo expulsas a un tercer estado, Sí. ¿el tercer estado no quiere que el otro vaya? Bueno, para eso están los convenios internacionales. La Unión Europea durante todo este tiempo ha reforzado su política común de asilo. ¿Cómo? Pues concluyendo convenios, acuerdos internacionales con terceros países con el fin de facilitar. A mí me hace gracia la expresión esa del retorno. Bueno, realmente no es retorno, es expulsión. Es que, claro, estamos en la época de lo políticamente correcto. La directiva de retorno, no, mire usted, es una directiva de expulsión. Entonces, la Unión Europea, para facilitar esa expulsión, retorno, lo que ha hecho ha sido firmar convenios internacionales, ha ido firmando convenios internacionales con terceros estados, con terceros países. A cambio de X ventajas comerciales y económicas, esos terceros países aceptan. ¿Vale? ¿Vale?